Hola amigos de Mentes Despiertas y bienvenidos todos y todas a mi canal, que es el vuestro. Hoy hablaremos sobre habilidades psíquicas y profundizaremos sobre todo en cosas como la telepatía y si las mentes de diferentes personas pueden conectarse para transmitirse información. ¿Qué pensáis? ¿Es solo charlatanería sin base, como dicen algunos? ¿O hay estudios serios y científicos al respecto? ¿Es posible que haya personas que sean capaces de superar los límites de la lógica, los límites de las leyes de la física convencional y posean estas habilidades, estos poderes, si quieres llamarlo así? ¿Son habilidades que todos poseemos sin saberlo, pero que no están suficientemente entrenadas? ¿O como digo, son frutos solo de la ciencia ficción, de mentes fantasiosas o personas con pocos escrúpulos que se aprovechan de los ingenuos? Se ha hablado mucho sobre estos temas, pero yo creo que casi siempre desde una posición sensacionalista o negacionista y pocas veces se hace desde planteamientos serios, científicos, que sí estudien el asunto con rigor y permita avanzar en la comprensión de estos posibles sucesos. Y alguno dirá, ¿pero qué tiene que ver la ciencia, lo científico con estas cosas? Hombre, pues mucho. La ciencia busca llegar a la comprensión de lo que sucede, de lo que es real. Y lo que no se puede hacer, creo yo, es porque algo no se pueda explicar o comprender, rechazarlo sin más. Y por eso casi nunca se habla de los muchos científicos, que a verlos, haylos, que estudian e investigan estos temas desde una posición abierta, sin el prejuicio que casi siempre muestra la comunidad científica sobre estos y otros asuntos que ponen en tela de juicio el pensamiento imperante. Muchas veces este pensamiento se muestra demasiado cerrado y dogmático. Como el otólogo y célebre divulgador científico Richard Dawkins dijo, si la telepatía existiera, pondría de cabeza las leyes de la física. Bueno, sí, las leyes de la física convencional sí, pero no pondría de cabeza las leyes de la física cuántica. Y ese es seguramente el cambio de paradigma necesario para comprender y explicar cosas que hasta ahora no tenían explicación. Es que no olvidemos que la física clásica se ha centrado en estudiar lo físico, lo que sucede en el mundo físico, y sus leyes giran en torno a ese punto de partida. Solo existe lo físico, solo es real lo físico, lo que podemos ver, medir y detectar por nuestros sentidos y observaciones ordinarias. Nada más lejos de la realidad. De hecho, cuando sabemos hoy día que todo es energía y vibración, y que es de hecho desde los niveles subatómicos desde donde se genera todo lo que percibimos a través de nuestros limitados sentidos. Sabemos que los colores no existen como tal fuera de nuestro cerebro. Sabemos que en realidad nunca tocamos nada ni a nadie y que la sensación de tocar es tan solo un continuo intercambio de energía entre campos electromagnéticos que nuestro cerebro descodifica para hacernos creer al final que tocamos algo o a alguien. Todo esto, todas estas cosas, generan muchos dolores de cabeza a miembros de esa comunidad científica clásica. Pero es así como la ciencia va avanzando. Recordemos, por ejemplo, lo que el propio Albert Einstein decía sobre el entrelazamiento cuántico de partículas. Esa asombrosa propiedad ya demostrada en laboratorio y que ya desarrollamos en vídeos anteriores. Y que, por cierto, demuestra que la conexión a distancia instantánea existe en todo momento y para siempre, de hecho. Redundando en esto, abundando en esto, otros físicos cuánticos como Vlatko Vedral sostienen que todo en el universo es información, que esa información cuántica es la que crea de hecho la propia energía y la propia realidad material. Así que si todo es información y todo está interconectado, como se ha demostrado, insisto, por el entrelazamiento cuántico, es consecuente pensar que la información
pueda llegar de una persona a otra, ¿verdad? O más aún, que toda la información se comparta permanentemente. Otra cosa es encontrar el canal adecuado para que seamos conscientes de que esto sucede. Otra cosa es entrenar esa habilidad y potenciarla. Pero insisto, esta posibilidad no solo no es imposible, sino que es más que posible y hasta lógico verlo así, a tenor de lo que nos dicen estos últimos avances en física cuántica, como el que hemos citado hace un momento, el trazamiento cuántico. Einstein, por cierto, que a pesar de ser un genio, tuvo algunos problemas con aspectos de la física cuántica, en concreto con esta propiedad del entrazamiento, a la que él llamó, de manera un tanto despectiva seguramente, acción fantasmagórica o acción espeluznante a distancia, algo así. Bueno, Einstein era un genio, claro está, eso es incuestionable, pero no era infalible, como estamos viendo últimamente. Insisto, hay genios como él que ponen algunas bases, que dan un gran salto en el conocimiento para que luego más tarde vengan otros científicos y vayan más allá. Ese es el auténtico método científico. Prueba, ensayo, corrección, mejora, y así se avanza. Esto ya lo decía, por ejemplo, Max Planck, uno de los padres de la mecánica cuántica. Él decía que las ideas nuevas, las revolucionarias, no se imponen porque se convenza a los antiguos científicos. Se imponen sencillamente porque estos van muriendo y llegan otros jóvenes científicos con mentes más abiertas y preparadas para avanzar. Pero por suerte, no hace falta esperar a que todos mueran. Hay, como decía, muchos científicos adelantados a su época que sí han estudiado este y otros asuntos y que han demostrado, obteniendo resultados que superan y mucho la probabilidad natural estadística, que dos cerebros pueden conectarse de tal manera que puedan enviar y recibir información. De manera activa, quiero decir, a voluntad. Por destacar a alguno, me quedo quizás con Tim Radin, que es quizás una de las voces actuales más reputadas y expertas en el mundo de la ciencia noética. La ciencia noética estudia la potencialidad y naturaleza de la conciencia humana y sus posibles efectos en la realidad, en el mundo físico. Aquí entrarían toda esa amalgama de habilidades psíquicas que rápidamente se nos vienen a la cabeza. Telepatía, precognición, el poder de la mente sobre la materia, la capacidad para doblar objetos, para doblar cucharas, como hacía Uri Geller, seguramente lo recordáis, todo este tipo de asuntos. Este científico, miembro destacado del Instituto de Ciencias Noetic, publicó en 2008 un metaestudio que yo creo que marca un antes y un después en la manera de abordar científicamente el tema de las habilidades psíquicas, tales como la telepatía que hoy nos ocupa. Porque una cosa es hacer un estudio aislado y otra cosa es hacer muchos estudios siguiendo el mismo procedimiento y rigurosidad para determinar si personas normales, como tú y como yo, pueden romper la lógica matemática de la probabilidad a la hora de comunicarse telepáticamente. Claro, cuando coges un solo estudio no es significativo, pero este metaestudio agrupó a cientos de ellos y así el sesgo se reduce y el resultado final es muchísimo más fiable. A través de este metaestudio se vio que esa habilidad existe, es real y, como os decía antes, si no se estudia más y mejor, es porque la propia comunidad científica rechaza esas conclusiones a pesar de ser muy sólidas y objetivas con la metodología empleada. Dean Radin también ha estudiado ampliamente el poder del observador sobre la materia, cómo la conciencia altera y crea realidad y también, como os decía, las relaciones telepáticas entre personas y, particularmente, entre parejas y personas que se aman. Concluyendo algo interesante, la cercanía física es menos importante que la cercanía emocional a la hora de transmitir información telepática. En sus estudios se dan muchos ejemplos de cómo personas que estaban muy unidas y conectadas emocionalmente son capaces de transmitirse información
a pesar de estar separadas por grandes distancias físicas. Otro estudio interesante es el que la doctora Francesca Happe, psicóloga y experta en neurociencia cognitiva, presentó tras evaluar la relación entre el autismo y la telepatía y ver cómo algunas regiones del cerebro reaccionaban de manera selectiva en algunas personas autistas y que habían presentado derrames que afectaban a la zona derecha del cerebro. Dijo esto: hemos descubierto regiones específicas en la parte media y delantera del cerebro que solo aumentan su actividad cuando la persona lee la mente de otra. Después, hemos utilizado el mismo procedimiento con individuos muy listos, pero que tienen cierta forma de autismo llamada síndrome de Asperger. Y hemos visto que se produce una activación similar, aunque no aumenta la actividad específica del cerebro en esa zona delantera que era la que se activaba en las personas normales. Nuestra capacidad de leer la mente de otras personas parece ser el resultado de unos circuitos cerebrales que han evolucionado específicamente y que se pueden ver afectados selectivamente. La relación entre la lectura de la mente y la autoconciencia es una zona muy interesante de investigación para el futuro. Otra reconocida experta en el campo del autismo, la neuropsiquiatra Diane Powell, también ha observado una estrecha relación entre las habilidades telepáticas y el autismo. La doctora estaba trabajando con niños autistas que no pueden comunicarse oralmente. Pues con estos niños pudo observar asombrada cómo estos niños llegaban a acertar el 90% de las ocasiones en este tipo de ejercicios, e incluso cómo una niña llamada Hailey acertó el 100% de las pruebas. Increíble, ¿verdad? Es aquello que muchas veces hemos visto de que cuando el cerebro deja de funcionar de manera que podríamos considerar normal, que todos entendemos normal, se crean otros circuitos internos y se desarrollan otras capacidades. Estos casos de niños autistas son excepcionales, claro, sobre todo en el porcentaje de aciertos, 90%, 100% la niña. Pero como decía antes, existen cientos de estudios que demuestran que la conexión entre dos mentes que se transmiten información de manera activa es real. La telepatía, entendida de esa forma, con el clásico sistema con cartas, naipes y figuras, en donde una persona ve una de esas cartas y la otra lo tiene que acertar, demuestran que superan de mucho las leyes de estadística y probabilidad matemática. Josh Price, un físico químico, genetista y brillante periodista científico, publicó un artículo en la prestigiosa revista Science que resume el pensamiento de muchos, el mío desde luego. Dice así: decenas de experimentadores han obtenido resultados positivos en los ensayos de percepción extrasensorial y los procedimientos matemáticos han sido aprobados por los principales estadísticos. Contra toda esta evidencia, casi la única defensa que queda a los científicos escépticos es la ignorancia. Parece que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yendo un poco más allá, me gustaría nombraros los increíbles trabajos en diferentes disciplinas de un brillante investigador mexicano, Jacobo Greenberg, que dedicó su vida a estudiar todo tipo de fenómenos relacionados con esta especial relación entre mente y materia, la relación entre ciencia, conciencia y realidad, abarcando la telepatía, por supuesto, pero también otros campos como el poder y la capacidad para sanar de ciertos chamanes que él estudió e investigó profundamente durante años, estudiando su cerebro, su actividad cerebral y provocando grandes debates y posturas enfrentadas, por ejemplo, en algunos congresos de neurociencias importantes en su época. También estudió la capacidad de estos chamanes y de maestros tibetanos para manejar el continuo espacio-tiempo, para alterar las leyes físicas convencionales a su antojo. Todo esto lo desarrolló en su teoría sintérgica
que recuerdan mucho a la teoría holográfica de la que ya hablamos en este canal y también, claro, a la teoría de los campos mórficos de Russell Sheldrake y los postulados del físico David Bohm, su orden implícito y explícito de la realidad. O sea, que todo está conectado, que todo es información y conciencia y que todo es uno. Por lo tanto, es lógico entender que bajo estas teorías pueda compartir información telepática una persona con otra, ya que esos otros están conectados conmigo permanentemente y de hecho son partes de mí, y yo de ellos. Somos uno en realidad, todos somos uno. Otra cosa, como decía, es poder desarrollar ese nivel de conciencia, esa conexión contigo mismo para luego poder conectar con otros de manera telepática. Pero se ha observado, y por eso lo subrayo de nuevo, que las personas que se aman, que están muy unidas, que tienen fuertes vínculos emocionales, superan de mucho los índices de acierto probabilístico que manejan personas que no tengan esa conexión emocional. Da que pensar, ¿verdad? Volviendo a Jacobo Grinberg, una de las partes que yo considero más interesantes de su ya de por sí interesantísimo bagaje fue la que él denominó percepción dermo-óptica. ¿En qué consistía? Pues en investigar cómo los niños podían leer sin ver lo que leían y también detectar imágenes simplemente a través de sus dedos, por los sensores táctiles que todos tenemos en la piel, pero que por la evolución y el peso de otros sentidos hemos ido olvidando. Los niños, claro, estaban más conectados a esa capacidad y eran capaces de, como digo, leer palabras e imágenes sin ver y comunicar esa información a otros niños de manera telepática. En fin, sus estudios dan para tanto que merecerían otro vídeo solo para él, para el genial y vanguardista Jacobo Grinberg, un auténtico adelantado a su época que, como casi todos estos grandes genios, combinó lo mejor del mundo científico con lo mejor del mundo espiritual ancestral, tal y como muchos físicos cuánticos han hecho y hacen actualmente al reunirse con maestros orientales, budistas, por ejemplo. Como digo, no existe razón objetiva para que la ciencia no trate con más respeto a la telepatía y otras habilidades extrasensoriales, a no ser, claro, que el peso del dogma y el prejuicio que siglos atrás no dejaban a la ciencia evolucionar por el sesgo religioso, ahora está haciendo lo mismo, pero aplicando otro dogma, desde el inmovilismo científico. Es de sobras conocidos por todos la conexión telepática que se produce muchas veces entre gemelos idénticos que, a pesar de estar situados físicamente a cientos o miles de kilómetros de distancia, sienten lo que el otro siente. Igual ocurre sobre todo con las madres e hijos, como decíamos antes. Porque además, añado que si bien esto quizás no es una conexión telepática al uso, porque no hay voluntariedad de transmitir información, sino que se da de manera automática, pero esto, insisto, yo creo que aún lo hace más interesante a mi modo de verlo, porque demuestra que las emociones, al ser un tipo de información muy potente, muy pura, muy básica, se transmiten de manera mucho más eficiente y sencilla. De esto hablaremos también en otros vídeos, aunque ya lo hemos tocado por encima, porque este sí me parece uno de esos temas vitales, capitales, básicos para transformar nuestra vida y la de los demás. Volviendo a los estudios de Jacobo Grinberg, hay que señalar, debido a lo rupturista y avanzado de sus trabajos, que diferentes agencias militares y servicios de inteligencia se interesaron y mucho por él y por sus trabajos, y quisieron ficharle, contratarle en diferentes ocasiones. En todas, él declinó la oferta y eso alimentó aún más su leyenda, cuando desapareció bajo extrañas circunstancias en 1994. Enlazando este asunto, que ya tiene unos cuantos años, con la más rabiosa actualidad, la CIA, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, acaba de desclasificar
12 millones de documentos, que se dice rápido, de temas que hasta ahora estaban bajo secreto absoluto. A lo largo de estos 12 millones de documentos, podemos ver que desde hace décadas y décadas, la CIA invierte millones y millones de dólares en asuntos que para muchos, para la opinión pública y el ciudadano medio, son tonterías o supersticiones. Temas como el fenómeno OVNI, bases secretas, proyectos de control mental, reconocidos finalmente por el gobierno norteamericano, y asuntos de diversa índole como el que hoy nos ocupa, el poder de la mente, las habilidades psíquicas de miles de personas que fueron estudiadas a través de metódicos programas de captación, observación y entrenamiento. Algo que, por cierto, el gobierno chino y otros, como el ruso, también han reconocido parcialmente, pero no que lo hagan ahora, sino que lo han hecho desde hace décadas atrás. La pregunta es obvia. Si todo esto no existe, si solo pertenece al imaginario colectivo, ¿por qué se han guardado estas informaciones en secreto durante, en ocasiones, más de 50 años? ¿Y por qué se han invertido toneladas de millones de dólares en investigarlos? Quiero recalcar que han desclasificado 12 millones, que es mucho, pero no es nada en relación a lo que existe, como podéis imaginar. Lo más suculento seguro que sigue ahí, encerrado bajo 7 llaves, y solo nos dan pues las migajas. Pero esas migajas, esto que han desclasificado, ya nos indican por dónde van los tiros y cómo estas agencias sí estudian y utilizan estas habilidades psíquicas para sus fines. Dicen que uno de los grandes secretos del diablo, su gran truco, es hacernos creer que no existe. Pues bien, esto han conseguido hacer con el asunto de las habilidades psíquicas y tantos otros asuntos. Los han estigmatizado haciéndonos creer que son tonterías y fantasías sin base, copando los medios de comunicación con personas poco creíbles y muchas veces con aspecto de frikis, hablando sobre estos asuntos para que a cualquiera que no quiera ser señalado le dé vergüenza que le metan en el mismo saco que a estos personajes estrafolarios y absurdos. Mientras, las agencias en secreto siguen como siempre con sus investigaciones, con sus estudios, con sus programas secretos, mientras nosotros, que nos pensamos tan listos, tan racionales, seguimos tan limitados y dirigidos. Seguimos negando cosas sin estudiarlas, solo por lo que he oído vagamente. Y seguimos distraídos, pues mirando la tele y repitiendo como loros lo que otros nos dicen que debemos decir y pensar. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por tu tiempo, saludos y hasta el próximo vídeo. Sed felices.